dos ideas de cada lectura. Bueno, veníamos oyendo el libro del Génesis, vamos a cambiar durante 3 semanas más o menos, aunque cambiamos de libro, la historia continúa, ¿verdad? Porque habíamos quedado de cómo el pueblo Israel, José, había llegado allá, y ahora oímos cómo el faraón que no conoció a José, está un poco preocupado porque el pueblo y la familia de José ha crecido y ya lo ven como una amenaza. Era muy lógico y muy propio que estos pueblos trajeran extranjeros para trabajos, y en algún momento, cuando estos extranjeros crecían, entonces se volvían una amenaza. Están oyendo, ¿verdad? Dice, va y se organizan, y cuando venga un pueblo a atacarnos, se alían a ese pueblo y entonces van a acabar con nosotros. Ese era un poco el miedo que tenía el faraón, y entonces empieza a oprimirlos con algunas capataces y luego ya con groserías, incluso al punto en que tomó la decisión, dice, de que mataran a todos los nuevos israelitas que nacían, excepto las mujeres. Y yo quería mencionar 2 cosas aquí. La primera, los niños siempre es la fuerza de una sociedad. Porque mire que la forma en que quieren debilitar el faraón quiere debilitar al pueblo de Israel, no es matando a los guerreros, ni a los más fuertes, sino es afectando a los niños. La forma de controlar una sociedad es controlar a los niños. Y lo malo, lo lastimoso de esto es que a nosotros nos parecen tan inofensivos las cosas que le podemos dar a los niños, o las cosas que le dan a los niños, que descuidamos. Yo no sé si son conscientes que a nuestros niños, los de hoy, los están adoctrinando para cambiar incluso la mentalidad y la religión, si quieren, de alguna manera. Muy interesante. Cuando llevé un curso de mercadeo, yo creo que era cuando estaba en la universidad, el profesor nos hacía ver que en la época en que se puso un poco más de moda los cigarros, aquellos anuncios lindísimos, ¿verdad? No que los anuncios de cigarros eran de las cosas más bonitas que habían, ¿verdad? Se daban cuenta que esos anuncios quedaban fuera de los niños, porque además había que pasarlos en un horario donde los niños no veían televisión. Entonces, ¿cómo influir en los niños? Nos decía aquel profesor que muy bien inventaron entonces los cigarros. ¿De qué? De chocolate. Y yo recuerdo que cuando mi papá iba a Panamá, le traía a uno una lata de frutas, un tarrito de pan, pasas, a su papá también, dice, ¿verdad? Mi papá le traía a usted también, dice yo, ¿verdad? Y cigarros de chocolate. Y eso logró que los niños se pusieran en la boca un cigarro de chocolate, pero cigarro. Los niños, lo que hacen, lo que ven, los cantos, los videos, las músicas, los juegos, y en la expresión total, al fin y al cabo, el aborto como tal, porque ven, ¿verdad? Esta lucha contra el aborto, que no podemos detenerla, no podemos echarnos para atrás, no podemos llenarla de sentimientos, aunque hay dramas en torno a embarazos, pues es una forma incluso antiquísima de controlar algunas sociedades, y en este caso estamos escuchando cómo era la forma, ¿verdad?
Entonces, creo que es una invitación a todos los que tienen relación con los niños. Qué bueno es cuidarlos. Qué bueno. ¿Cuánto nos falta a la iglesia poder invertir en cosas, en materiales con las necesidades que tienen hoy los niños audiovisuales, pero también llenas de evangelios? Sé que se hacen unos esfuerzos muy grandes desde diferentes ámbitos, pero al menos si no le podemos ofrecer, hay que cuidarlos, cuidar lo que ven. Parece que es imposible, pero es necesario, porque la forma de acabar con una generación, ¿cómo lo era? Con los niños. La segunda cosa que está aquí presente, no sé si les llama la atención, claro que es una estrategia demográfica. Dice, y entonces nacían los niños, y a los varones los mataban, y dejaban vivas a las niñas. Entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué dejaban vivas las niñas? Claro, es que el faraón no era que no quería que hubieran israelitas, porque los ocupaban. Habían construido 2 ciudades, la ciudad de Pitón y de Ramsés. Necesitaba que siguieran viniendo niños. Pero si mataban a los varones, la única forma de que estas niñas quedaran embarazadas no eran con israelitas, sino ¿con quién? Con egipcios. Entonces miren la otra técnica, y es la técnica de mezclar. De mezclar. Digo, claramente es una técnica demográfica, y sin querer de alguna manera. Yo recuerdo, aunque tal vez no era tan fuerte, pero digamos allá en Cañas, el grupito de chinos que había, yo recuerdo que siempre oía a los mayores decir que las chinitas tenían que tener novios chinitos, que no se mezclaran, y por dicha era un montón de chinas y solo yo de chino. Qué cosa, ¿verdad? No me daban pelota, pero ni modo, ¿verdad? Y entonces la forma de acabar con esa generación entonces también era mezclando. Ahora bien, eso se puede tener una aplicación espiritual. La forma de acabar con nuestro cristianismo es mezclándolo. Y yo lo veo. Cada vez tenemos un cristianismo más diluido, menos puro. Lo mezclamos. Y lo mezclamos es aquella historia que yo les digo, ¿verdad? Que es muy curioso porque que uno va al restaurante, entonces agarra el menú y el menú dice pescado frito. Entonces me pregunta, ¿con qué viene el pescado frito? Dice, viene con ensalada y con papas. Bueno, deme un pescado frito. Pero, ¿qué tipo de pescado es? Es tilapia. Bueno, dice, bueno, un pescado frito. Pero no me ponga ensalada verde, póngame unas rodajitas de tomate. Y las papas me las cambia por yuca. Y entonces el pescado no tiene, mejor me da corvina en vez. Entonces al final lo que pidió fue pescado frito, pero lo que le trajeron fue. Y entonces esto pasa. Yo le digo, ¿usted qué es? Católico, de nombre. Porque usted al final ha dicho, bueno, el catolicismo le quito esto, pues yo sí estoy a favor al aborto, le quito esto porque a mí de todos modos no me parece que es pecado faltar a misa. Y entonces diluimos. Y la forma de acabar es mezclar. Entonces mezclemos, soy católico, pero ya hagamos mantras y hagamos yoga, ¿verdad? Y entonces mezclamos y agarremos esto del hinduismo y agarramos esto del budaísmo y entonces agarramos esta cosa y hagamos aromaterapia, porque entonces y diluir, póngale la firma, lo que usted diluya se va a acabar. Por eso muy importante mantener nuestra fe. Claro que el mensaje de fe tiene que iluminar las nuevas realidades, eso sí, pero eso no significa que tiene que diluirse, que tiene que iluminar las diferentes realidades. Del Evangelio
está terminando Jesús el discurso misionero, según San Mateo, y utiliza una serie de lenguajes que es muy extraño para nosotros, porque además de ser somos una cultura muy querendona, muy de amor, ¿verdad? Cuando dice el que no ama a su padre más que a mí, el que no desprecia, Lucas o Marcos dice el que no odia. Y es que además de eso, el idioma griego, el idioma arameo, no tiene, en este momento bíblicamente hablando, las intensidades que tienen nuestros vocabularios en español. Incluso nosotros podemos a los adjetivos ponerlos en intensidad, podemos ponerlos en comparativos o podemos ponerlos en superlativos, ¿verdad? En cambio, el idioma no. Pongo un ejemplo. Si por ejemplo hay un muchacho que le gusta a 3 muchachas, que le gusta, digamos, a María, a Lucía y a Mirella, entonces está ahí como decidiendo porque le gustan las 3, son amigas, no es que le está engañando ninguna, pero al final se decidió por echarle los perros, como dice, ¿verdad? Qué feo eso, echarle el cuento a Lucía. Entonces nosotros en español decimos, es que este muchacho prefirió o se decidió por Lucía. En cambio en arameo y sobre todo en esta época, eso se diría, es que eligió a Lucía y odió, ya se me olvidó cómo se llamaban, Mireya y qué, si son vinos ustedes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sí. Me explico ese lenguaje, por eso es un poco extraño, muy lejano de nosotros, pero sí hay una verdad, y es que el verdadero seguidor de Cristo, la vida lo va a poner en algún momento donde va a tener que decidir si le quiere ser fiel a Dios o fiel a cualquier otra cosa, aunque sea buena, a cualquier otra persona, aunque sea buena. Y eso sí nos va a poner al Señor. No siempre es excluyente, no siempre es esto o lo otro. Pero hay un momento en que sí va a ser excluyente. Porque yo sí puedo elegir a Dios y elegir a mi familia. Sí puedo elegir a Dios y elegir a Dios y elegir el trabajo. No son excluyentes de por sí. Pero sí va a llegar un momento, en alguna circunstancia, donde efectivamente sí tiene que ser excluyente. Entonces, es una advertencia. Por eso el discurso misionero termina con estas máximas allí. Y lo otro, al final, me llamó mucho la atención. ¿Será que, no sé, son 16 años de ser sacerdote, pero hasta ahora puse atención a esto? Dice, quien diere aunque no sea más que qué. Dice el texto, no sé si ustedes le resuenan en la cabeza. Quien diere a alguien aunque no sea más que un vaso, ¿de qué? De agua. Yo siempre había leído un vaso de agua. Siempre había leído eso. Y en la mañana que estaba rezando con la palabra de Dios, dice, quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría. Se los juro que fui al texto griego para ver si decía fría, porque yo dije, ¿cómo va a ser agua fría si no hay refrigeradora? ¿Verdad? Dije yo, si lo que tenían que era agarrar agua del pozo, ¿cómo va a ser fría? Pues dice fría. Lo que sí me di cuenta es que no dice agua. Dice un vaso en neutro, bueno, no importa lo que diga, pero sí dice fría. Y a mí me sugirió que es diferente en la caridad darle un vaso de agua y darle a alguien un vaso de agua fría. ¿O no? ¿No les parece? ¿Les parece que es lo mismo? Pónganse en el escenario, en aquellos calores del contexto de Israel, ¿verdad? Y alguien que tiene sed y le piden un vaso de agua. ¿No les parece que hay diferencia entre darle un vaso de agua y darle un vaso de agua fría? Pues a mí sí me parece. Será porque a mí me encanta el agua fría, pero mi análisis o mi lectura espiritual de esto es que incluso en la caridad nosotros tenemos
Estamos invitados a ser excelentes en la caridad. San Vicente de Paúl dice, haz el bien bien. Es decir, por ejemplo, que llegue alguien y dice, no tiene un gallito. Y entonces usted dice, no, sí tengo un gallito. Y entonces le prepara el gallito y se lo da, agarra el arroz, son las 11 de la mañana, agarra el gallo pinto que usted hizo a las 6 de la mañana, se lo sirve en un platito y le da no sé cuánto y se lo lleva. Aquel gallo pinto que la grasa le hace así al ¿verdad? Hay que ser excelente. ¿Qué podría hacer? Calentarle. Ser excelente en la caridad. Como somos excelentes para otras cosas, como somos excelentes para otras, yo pensaba, sí, hay que ser excelente, no mediocre. Y eso cuesta, bueno, a mí me cuesta porque en el fondo del corazón se debate si la persona lo merece o no lo merece. Y no estoy hablando solo de la caridad de un plato de comida. Digo, si la persona merece o no merece este esfuerzo que yo estoy haciendo, esto tal otra cosa y demás. Yo les conté aquí, fue en esta misa, ¿sí? De Kiara Luche, que la mamá cuenta, ¿verdad? Les conté que pequeñita, una niña le dice a Kiara Luche, le dice, ¿me presta este juguete? Y Kiara dice, no, esto es mío, esto es mío. Entonces la mamá la vio y después le habló, le dice, Kiara, hay que aprender a compartir. Dios la ha bendecido a usted y es importante que aprenda a compartir. Cuando regresó a la casa, vino y le dijo, mamá, dice, no tienes una bolsa plástica, porque, cierto, tengo que compartir y quiero que podamos regalar uno de los peluches y juguetes que yo tengo. Entonces dice la mamá que cuando llegó a la habitación, Kiara había puesto sobre la cama, partidos, o sea, separados, a un lado los juguetes que menos usaba ella y los juguetes que más usaba ella. Entonces ella dice que espontáneamente, la mamá espontáneamente agarró la bolsa y empezó a echar los juguetes que menos usaba y le dice Kiara, con 7 años, no sé, no mamá, los que voy a regalar son los que más me gustan. Hay que ser excelente también en la caridad. Traer aquí a la tiendita de San Martín un confisgado pantalón que a usted no le gusta, que ustedes se lo regalaron y nunca le gustó, pero cuando se lo pone se cree que se parece a Cepillín, seguramente, ¿verdad? Y entonces no le gusta. Y pues, ¿qué caridad tiene? Usted dice, ay, padre, lo regalé. Ah, pero regale ese que le gusta. Ese pantalón que cuando se lo pone, su marido le hace ojitos y todo porque le gusta como le queda. No digo que, entonces siempre, yo no lo sé, no sé cuál es el límite, no sé si en todas las circunstancias y demás, pero por lo menos a mí un vaso de agua fría me sugería eso. Que también estamos invitados a hacer el bien bien. Por lo menos yo veía que había diferencia. Luego me puse a pensar cómo lo habrán enfriado esa agua, cómo habrán hecho, ¿verdad? Ya no sé, cuando llegue al cielo le pregunto. Pidámosles al Señor la gracia, por un lado, que nos regale un corazón atento a los niños, cuidarlos. Yo sé que es más fácil porque yo he caído en la tentación de encender el teléfono y dárselo a mi sobrino y que ahí ya, no me molesta, la chupeta electrónica como le llaman ahora. Ah, pero ¿quién sabe eso que están viendo? ¿Qué le están enseñando? No, pero es un chocolate. Ah, era un chocolate en forma de cigarro. Entonces, atención. Segunda cosa, mezclar. Cuidado, vamos mezclando nuestro catolicismo, ¿verdad? La vamos llenando y uniendo. No, es una forma de que vaya desapareciendo. Tercera cosa, es un lenguaje muy drástico. Es propio del lenguaje, pero también la vida nos va a poner en algunos escenarios donde sí, voy a tener que elegir o ser fiel a Dios o ser fiel al mundo. Y no nos vamos a poder librar de eso. Y cuarto, un vaso de agua fría. Hay que hacer el bien bien, ir más allá de solo hacer el bien, sino de hacerlo con excelencia.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.